Buenas tardes a todos. Soy Natalia Stadler, soy la coordinadora adjunta de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Les doy la bienvenida a esta charla que tenemos hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de conferencias histórico-regionales que este año tienen esta modalidad virtual. La Junta de Estudios Históricos de Quilmes está conformada por instituciones culturales e históricas de nuestro partido, que promueven y difunden la investigación y el estudio de la historia local. Sus principales objetivos son promover y difundir la investigación y el estudio de la historia local. Además, colaborar en la preservación del patrimonio, afianzar la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad quilmeña. Fue fundada en 1940, por lo que este año estamos cumpliendo 80 años. Y en el marco de ese aniversario renovamos nuestro compromiso para mantener vivo su espíritu, trabajando en muchos proyectos que actualmente están en curso y que iremos dando a conocer a lo largo de este año, si Dios quiere. Hoy nos convoca la charla Donde estoy yo, está Alemania, huellas de la comunidad germano-parlante en Quilmes, donde el profesor Guillermo Mármol recorrerá la historia y aportes de la comunidad alemana en nuestro distrito. Guillermo, que es integrante de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, además es profesor de enseñanza media y superior en historia. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Educacionista Alemana y director del nivel secundario del Colegio Alemán de Quilmes. Ha participado en diversos congresos y jornadas de investigación en prestigiosas instituciones, como el CEDINSI y la Universidad Nacional del Comahue. Es investigador y divulgador. Actualmente se encuentra trabajando sobre el arribo de la comunidad alemana a Quilmes entre fines del siglo XIX y principios del XX, vinculando sus asociaciones y potenciándolas en tanto ámbitos de sociabilidad. Bueno, le damos la bienvenida y le voy a pasar la palabra entonces a Guillermo para que empiece con la charla. Les agradezco a todos ustedes por su participación y les digo que los micrófonos van a permanecer cerrados y al momento de iniciarse la charla va a estar el chat habilitado para todas las preguntas que ustedes quieran realizar, que al final de la exposición Guillermo las va a contestar. Gracias a todos y te paso la palabra, Guille. Bueno, Nati, muchas gracias. Buenas tardes a todos también. La verdad que es un placer estar nuevamente aquí, en este caso, para volver a abordar un tema que realmente, por la cantidad de gente que hoy nos acompaña, podemos ver que estamos lejos de una situación, ¿no? En donde percibamos que este tema no despierta interés, sino más bien todo lo contrario. Así que estoy muy agradecido por la presencia de todos y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias. Vamos a ir haciendo un repaso de la llegada justamente de la comunidad germano-parlante a nuestro distrito, y para eso va a ser necesario también articular esta historia local con, por supuesto, su contexto nacional e internacional. Yo voy a comenzar a compartir pantalla, si puede ser, a ver, Ale. A ver, ahí estoy, a ver. Así podemos ver todos juntos la presentación, ¿sí? Tengo que decir que estoy muy agradecido también a todos los que colaboraron enviándome gran cantidad de material que vamos a ir compartiendo y que podríamos denominar no solamente fuentes primarias, sino también fuentes inéditas, ¿no? Porque pertenecen a lo más profundo de nuestro distrito. Siempre lo decimos, nuestra conexión con Alemania es muy potente y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero este recorrido en el tiempo que nosotros vamos a iniciar no trata únicamente de ahondar sobre las raíces del pasado, sino también de pensar nuestro presente y proyectarnos sobre nuestro futuro, ¿verdad?
En ese sentido, la idea es recorrer para justamente poder soñar. Así que si están listos y están listas, vamos a ver cuán profundas fueron las huellas de la inmigración germano-parlante en Quilmes. Empecemos por hacer referencia a lo que yo considero es la bibliografía fundamental. Realmente hay muchísimo escrito sobre el tema y cuesta mucho cuando tenemos que armar una síntesis, ¿no? Con todo lo que realmente se ha editado sobre el tema. En este sentido, quiero agradecer una vez más al Centro de Documentación de Inmigración de Habla Alemana en la Argentina por el trabajo arduo que ellos realizan todos los días por mantener realmente vivo este legado y promoviendo, por supuesto, la preservación de la documentación. Dentro de la bibliografía fundamental tenemos el trabajo que editó y que tradujo en su momento Regula Roland, quien se encuentra presente en este momento, a quien quiero enviarle mi respeto, mi gratitud, mi agradecimiento por su amistad. El libro Los alemanes en la Argentina, 500 años de historia, editado por Biblos en 2017, creo yo que es un libro fundamental, no solamente por la cantidad de información, digamos, que encierra, sino también por los ricos aportes que realizó Regula, más allá de la traducción, también ahondando sobre ciertos aspectos que de alguna manera el libro no llega a abordar, ¿sí? Porque originalmente estaba editado en alemán. El segundo punto de anclaje o son, mejor dicho, los cuadernos del archivo del Centro de Publicaciones DIJA. La verdad que conmueve ver, por ejemplo, la tapa del primero de estos boletines, donde ustedes podrán apreciar, ¿sí? A un hombre, quizá un niño, sembrando un roble, con todo lo que eso significa para la comunidad alemana, protegido por un cóndor, ¿sí? Esto me parece realmente para destacar, y tengo que decirlo, me emociona. Tenemos otros libros que vamos a ir citando a lo largo del trabajo, ¿sí? A lo largo de la ponencia, y un artículo que recomiendo como también para hacer un primer anclaje, que es el de la doctora Ansan Souverain, Carácter y peripecias de la inmigración alemana en la Argentina, que se encuentra aquí en este mismo cuadernillo y sobre el que ahora mismo vamos a volver. Entonces, si están listos, ya podemos arrancar. Repasemos un poquito algunos antecedentes. Yo podría decir que incluso con la primera fundación de Buenos Aires y Ulrico Schmidl ya tenemos presencia alemana en la Argentina. Pero lo cierto es que recién a fines del siglo XIX, ¿sí? A partir de 1853, va a comenzar, ¿sí? Un flujo mayor, ¿sí? De migrantes germano-parlantes, ¿sí? Y hasta 1853 tenemos este aporte de Domingo Faustino Sarmiento, que entre la gran cantidad de viajes que realizó, se encuentra esta visita a Alemania, en donde junto con el doctor Bapaus va a lograr, en definitiva, una idea, ¿sí? De promover la emigración hacia el Río de la Plata, ¿no? Como bien indica acá, Sarmiento conocía ya el caso, digamos, de hecho, de los animales instalados, de los alemanes instalados en las Conchas, que habían combatido a las órdenes del coronel Clemente en la batalla de Caseros, ¿sí? Y a quienes el general Urquiza quiso premiar por sus servicios, distribuyendo las tierras del Abrantío en lotes de 10 cuadras, ¿sí? Ya un poquito más acá,
Cuando digo un poquito más acá, es adentrándonos en el siglo XIX, ¿sí? Vamos a ver que la inmigración alemana en la Argentina representa aproximadamente el 3% de la población inmigrante que llegó a nuestro país entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Sabemos también que los hijos y nietos, que son en muchos casos argentinos que se casaron con argentinos o extranjeros también de distinta procedencia, influyeron en un porcentaje que es difícil de precisar en la población, porque se trata de una inmigración singularmente dispersa, tanto en sus orígenes como en el asentamiento en suelo argentino. Comprende, por supuesto, a todos los emigrados de habla alemana, sean del actual suelo alemán, o bien germanoparlantes provenientes de Rusia, en la zona yugoslava, y otros países de Europa Oriental, incluso alemanes que pasaron primero por África, China, Estados Unidos u otros países. Los períodos, según Ansan Sovereign, se distinguen como allí aparece, hasta 1853, desde 1853 a 1914, de 1914 a 1933, del 33 al 45 y a partir del 45 hasta el presente. Yo no me quiero detener en cada uno de estos periodos porque creo que desviaría un poco la atención de nuestro trabajo, pero si alguno de ustedes está interesado, puede escribir con posterioridad a la Junta de Estudios Históricos y con gusto le podemos acercar cada una de estas ponencias. Vamos ahora un poquito ya a adentrarnos en nuestra pequeña aldea, y digo nuestra pequeña aldea porque así imagino a Quilmes a fines del siglo XIX, ¿verdad? La inmigración alemana en Quilmes. Veamos algunas cuestiones, algunos factores comunes, ¿sí? Que van a ser necesarios para después entender, si quieren ustedes, y trazar, ¿sí? Un vector sobre la totalidad de las asociaciones que vamos a abordar, ¿no? En Quilmes, quienes arribaron, llegaron a estas tierras en busca de mejores expectativas de vida y de trabajo. Sabemos también que la cervecería jugó un rol determinante en la instalación de los primeros miembros de la comunidad. Sabemos que la gran mayoría de ellos o sus ascendientes lo hicieron después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, corridos por la miseria, el hambre, la inestabilidad que caracterizó a los primeros años de la República de Weimar y también, por supuesto, la inestabilidad posterior al crack del 29. En general, no tenían una posición económica acomodada al arribar a nuestro país, pero lograron mejorar su situación y no tuvieron dificultades en su inserción laboral ni social. Salvo los que llegaron en la primera etapa, la elección de Quilmes como lugar de residencia estuvo vinculada a la preexistencia de una sólida comunidad ya establecida y organizada. Crearon y frecuentaron espacios propios de la comunidad con la intención de preservar costumbres y tradiciones propias de su tierra natal. Y siendo que este grupo era muy heterogéneo en cuanto a su origen, el idioma fue el instrumento fundamental que les dio identidad y pertenencia. Estas conclusiones no son conclusiones propias, sino conclusiones que figuran en un libro editado por el Colegio Alemán de Quilmes, coordinado por la profesora Nilda Ramos, compañera de trabajo, maestra mía, a quien también extiendo mis saludos en este momento y mi gratitud. Fue ella quien me guió para hacer estos primeros pasos, ¿sí? Tratando de buscar un poquito más acerca de nuestros orígenes. El libro se llama Nuevos aportes a la historia de Quilmes, la comunidad alemana, y fue editada por también una editorial de nuestro distrito, la editorial Tiempo Sur. Vamos ahora a conversar un poquito sobre lo que fue la fundación de un nuevo hogar, ¿no? Fíjense ustedes, hay algunas publicidades en alemán que nos invitan a beber cerveza, pero una cerveza que nosotros conocemos, ¿no? La Quilmes Cristal, la Quilmes Bock, en botellas de 1 litro, ¿no? Esta historia es bastante conocida, no me quiero detener mucho, pero necesariamente tenemos que pasar por ella, porque es la historia de la cervecería y maltería Quilmes, ¿sí? Sabemos que Otto Bemberg llegó a Buenos Aires en 1852, que poco más tarde comienza, ¿sí?, a transitar por distintos ámbitos de sociabilidad, ¿sí?, que se casa con María Luisa Campos Regueira,
que establece una primera destilería de alcohol en lo que hoy es Hudson, ¿sí? Y que a partir de ahí empieza a convivir y a desarrollarse una comunidad alemana que no desdeñó la posibilidad de desplegar distintas estrategias de sociabilidad. Por supuesto, la cervecería fue un complejo de gran envergadura, con técnicas de producción avanzadas para la época. Y un dato para destacar, que quizá algunos de ustedes conozcan, pero la verdad que no sé si todo, es que el agua que se extraía de los pozos era distribuida gratuitamente, era distribuida, decía, gratuitamente entre el vecindario, porque la redistribución la habían de alguna manera construido esos trabajadores alemanes antes de lo que nosotros conociéramos como obras sanitarias de la nación. Por supuesto, también es conocida la situación que llevó a la expropiación de la cervecería en 1952, durante la segunda presidencia de Perón. Acá tenemos, y lo pongo en mesa de trabajo, digamos, dos testimonios que se contraponen. Uno de ellos es el de Aníbal White, ¿sí? Un autor que trabaja la industria cervecera por dentro, y como pueden ver ustedes desde la tapa, ¿no? Ya hay una posición sentada. De la misma manera aparece también el anteproyecto de lo que fue la ley de expropiación, ¿sí? Digamos que mientras para White la expropiación va a ser en beneficio, ¿sí?, del surgimiento de pequeños, muchos industriales, y también un beneficio del Estado. Para la empresa esta percepción es totalmente diferente, ¿sí? Asociado a este periodo, en definitiva, al desgobierno, a la baja y mala producción de cerveza, a la ausencia de publicidad, bueno, y otros factores más que aparecen, ¿sí? En el centenario de la cervecería Quilmes, un libro que se editó, ¿sí? También en la década del 90, tratando de repasar un poquito, haciendo esa historia, o reconstruyendo esa historia centenaria. No podemos pensar, por supuesto, la fábrica sin la Villa Argentina, ni tampoco el Parque Cervecero, ¿no? En este sentido, podemos ver nosotros aquí no solamente este inmenso predio de 105.000 metros cuadrados, que muchas veces nosotros, bueno, no ahora en esta situación obviamente de aislamiento forzoso por emergencia sanitaria, pero sí en otro momento, espacios de sociabilidad que también supimos disfrutar, ¿verdad? Hablamos específicamente del parque y, por qué no, de la Villa Argentina. Ustedes van a ver ahí, por ejemplo, que hay unos niños andando en bicicleta. Ese fue nuestro primer Stadtrally. Fue la primera edición de una bicicleteada que hicimos con el Colegio Alemán de Quilmes, transitando cada uno de estos espacios, ¿sí? Y tratando justamente de dilucidar esta conexión, por ejemplo, estética, de la arquitectura alemana, ¿sí? Traté de buscar algunas fotos que, bueno, conecten, como verán ustedes, y trato de señalarlo por aquí, las cúpulas, ¿sí? Que aparecen también en las estructuras del parque cervecero, ¿sí? Quiero agradecer específicamente al arquitecto Brian Renison, que me ha aportado no solamente esto, sino esta idea, ¿verdad?, maravillosa de compartir material de primera mano. Cuéntame cómo fue, ¿no? La importancia de la historia oral, la importancia de los hijos, de los nietos de estos inmigrantes que nos acercan material y nos relatan estas historias verdaderamente emocionantes, como la del ingeniero Carlos Arbert, que trabajó en la cervecería Quilmes, procedente él de Hamburgo, ¿sí? Antes de ingresar a la maltería como trabajador ferroviario en el norte del país, conoció a su mujer argentina y con ella tuvieron 7 hijos, ¿sí? En la foto ustedes pueden ver, ¿sí?, a toda la familia, y la señora
¿sí? Que le ha aportado las fotos a quien me las puedo acercar. Es la que está en esta foto familiar sentadita, ¿sí? Aquí. Otro dato para destacar, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Es además de la unidad familiar, el mundo del trabajo, ¿verdad? Aquí está Albert sentado en un escritorio de la cervecería Quilmes. También la casa, donde habitaban frente a la cervecería. Aquí hay una foto, aquí hay otra foto muy hermosa, de la niña alimentando a las gallinas, ¿sí? Y un dato que no es menor, que la correspondencia llegaba a nombre de Cervecería Argentina. También tenemos aquí algo muy interesante, que es esta patente de invención, ¿sí? De una máquina enfriadora, con número, ¿no? La patente número 6253, pero no solo eso, sino también las instrucciones, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con, en definitiva, el funcionamiento de la misma, ¿sí? Esta es una carta de puño y letra, así que realmente, nuevamente quiero agradecer, en este caso, a Brian por haberme facilitado este material, ¿sí? Otra institución muy importante en la historia de nuestro distrito es la Congregación Evangélica Alemana de Quilmes. Hacia mediados del siglo XIX, ustedes saben, Quilmes era una zona de chacras con pocos y circunstanciales pobladores ingleses y alemanes. A partir de 1850 esta situación cambia, asociada al tendido de la red ferroviaria y a las empresas inglesas, que trajeron operarios y técnicos de su país de origen. Esto produjo un aumento significativo de la población extranjera. La instalación de los alemanes en el sur del Gran Buenos Aires, en dos casos, estuvo íntimamente ligada a la llegada de dos grandes cervecerías, ¿no? La Vickert en Lavallol y, por supuesto, la cervecería y maltería Quilmes en Quilmes, ¿sí? Este es otro ingeniero, quizá más conocido dentro del imaginario de la comunidad, que es el ingeniero Rempler, ¿sí? El primer gerente de la cervecería Quilmes, ¿sí? Una persona con gran preocupación comunitaria, quien podríamos decir más aportó para la fundación de la Congregación Evangélica Alemana y también para la comunidad. Esto es curioso si lo compartimos desde aquí. Perdonen, Aquí lo que estamos viendo es que el matrimonio Rempler tuvo dos hijos, ¿sí? Pero uno de ellos, Adelaida Enriqueta Rempler, que nació en el año 1897, falleció en diciembre de ese mismo año. Bueno, hay que decir que esta situación estuvo directamente asociada a la posterior donación por parte del ingeniero de los terrenos de la calle 25 de Mayo, que actualmente forman parte del predio de la Congregación Evangélica Argentino-Alemana de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense ustedes que se coloca la piedra fundamental, ¿no? Y a partir de aquí, digo, todo esto que nosotros tenemos está en alemán, pero este pequeño extracto me parece que vale la pena, esto de hemos depositado esta piedra fundamental lejos de nuestra patria alemana, para cultivar también aquí en este país extranjero nuestra fe y nuestras tradiciones, con el vivo convencimiento que con ello estaremos aportando también nuestra cuota para el bien de este país, que se convirtió para nosotros y para nuestros hijos en nuestra segunda patria. Así como comenzamos esta obra en confianza de Dios, que nos acompañó al cruzar el mar y nos dio aquí un lugar para nuestro trabajo, así le pedimos a Él su bendición para nuestra comunidad. El 13 de abril de 1902 se realiza la bendición de la capilla y aquí tenemos nosotros dos, perdonen,
dos recortes, en este caso de la revista Caras y Caretas, que me acercó nuestro coordinador de la Junta de Estudios Históricos, Alejandro, a quien también le agradezco, y detallamos, ¿no?, algunos de los valiosos regalos para la capilla. Una Biblia con dedicatoria especial de la última emperatriz de Alemania, Auguste Victoria. Vitrón, que el ingeniero Rempler se había encargado especialmente de traer desde Praga, ¿sí? Y elementos para celebrar la Eucaristía y una austera cruz de madera que llegaron desde Alemania. La cervecería también hizo su aporte, con un gran candelabro de acero y 6 pequeños candelabros adosados a las paredes, ¿sí? Y la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires regaló 2 portavelas en bronce para el altar. Por supuesto, tenemos que decir que todo esto está a disposición de cualquier persona que quiera acercarse a la capilla y visitarla, ¿verdad? Cada uno de estos elementos que acabo de nombrar, sí, inclusive la Biblia con la dedicatoria especial de la última emperatriz de Alemania, están disponibles en la capilla. ¿Cómo fue, como con la mayoría, digamos, de las instituciones de la comunidad, los años, ¿no?, del nacionalsocialismo, ¿verdad? Bueno, en el caso de la iglesia evangélica tenemos una fuerte oposición al régimen, ¿no?, al punto tal que pasa a llamarse iglesia confesante. Y aquí en Quilmes teníamos un pastor, el pastor Gottfried von der Trenck, que también manifestó su desaprobación por el régimen de Hitler, y este hombre tuvo el destino, ¿verdad?, de viajar en el año 1939 a Alemania por vacaciones. Allí fue interrogado por la Gestapo y finalmente obligado a alistarse en el frente occidental, eligiendo ser enfermero, ¿sí? Murió en el frente en diciembre de 1944, ¿sí?, diría yo, a horas de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata asiló a alemanes del este, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, también a alemanes del Volga, provenientes de Entre Ríos, producto de las migraciones internas que comenzaban a darse en la Argentina ya desde la década del 30 y potenciadas después. En la década del 70, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata tuvo una marcada política de apertura y acercamiento a la diócesis católica de Quilmes. El pastor Arturo Lateschi, de hecho, junto al obispo Jorge Novak de la Iglesia Católica, fundaron el movimiento ecuménico de derechos humanos, siendo la capilla un punto de encuentro para los familiares de los detenidos desaparecidos, especialmente aquellos de ascendencia alemana. Y a partir de 1982 se crea un jardín maternal y un jardín de infantes para dar acompañamiento a los niños y a las familias provenientes de los barrios más pobres de nuestro distrito. Hasta el día de hoy tenemos una estrecha colaboración con la iglesia, pero bueno, esto excedería los límites de este trabajo. Tienen también ustedes una foto bastante reciente, ¿sí?, de la sepultura de Adelaida Enriqueta Rempler, ¿sí? Está con nosotros en la foto de espaldas, ¿sí?, que está sacada de espaldas por la profesora y amiga mía, Natalia Montini, ¿sí?, el pastor, ¿sí?, Juan Dallinger. Esta foto la tomamos cuando, en conmemoración de los 120 años del nacimiento de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, pero también del nacimiento de la Sociedad Educacionista Alemana, pusimos una pequeña placa que se ve allí, en el cementerio de disidentes, para recordar, de alguna manera, cómo esta situación de profunda desgracia personal, como dice la sepultura en alemán, y lo digo en castellano para que todo el mundo lo entienda, nuestro pequeño rayito de sol.
bueno, ¿quién diría que tamaña desgracia familiar daría tan potentes, providenciales, ¿sí? Y por supuesto longevos frutos? Bien, pasemos un poquito ahora, nos vamos un poquito más al sur de Quilmes, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con nuestro querido club alemán. Aquí tenemos fotos que expresan distintos momentos, ¿sí? Algunas de los comienzos, quizá ustedes puedan reconocer en estas fotos, ¿sí? El edificio actual, ¿sí? Que está en construcción. Quiero agradecer en este sentido a Lolo Rumor, integrante de la Asociación de Cultura Física, Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes, por haberme facilitado estas fotos, quien con mucho orgullo señaló que quienes están arriba del techo eran sus parientes, ¿sí? Así que bueno, aquí estamos tributándolos. Y también elegí una foto de mi gran y joven amigo, Miguel Schul. ¿Por qué digo mi gran y joven amigo? Porque Miguel el día miércoles cumplió jóvenes 91 años. Miguel es un eximio, además de múltiple campeón de Kegel, ¿no? Que sería bolos alemanes. Y en nuestro club tenemos una de las pocas canchas tijeras, como se ve ahí en la foto, ¿sí? Para, bueno, poder divertirnos y, como dice Mishko, mandar kilos al fondo, ¿no? Antes de hacer nuestras cenas de camaradería, bueno, festejando cada viernes, ¿no? Cada viernes de tirar los 9 y que suene la chicharra. Tengo que decir también que ustedes van a ver ahí en esa misma foto el nombre del estadio que aparece en una placa de madera justo arriba de Miguel, y el nombre del estadio justamente es Miguel Schul, ¿sí? O sea que estoy jugando los viernes por la noche con Miguel en su estadio, ¿sí? Y la verdad, eso es maravilloso. Cuando las condiciones lo vuelvan a permitir, los invito a todos, los que ahora están mirando esta ponencia, y hagamos un campeonato juntos. Un campeonato, digo esto entre comillas, ¿verdad? Porque se trata nada más y nada menos que de fomentar lazos y amistad. Fresco, piadoso, alegres y libres. Ese es el lema que queremos inmortalizar, porque de alguna manera sabemos que estamos tributando a Friedrich Jahn, aquel patriota alemán que creó la educación física en Alemania, porque estableció el primer gimnasio en 1811 para trabajar con jóvenes humildes que estaban en situación de calle muchas veces y rescatarlos a través de la disciplina y el acondicionamiento físico. Es de destacar, ustedes creo que deben poder ver ahí cómo el logo, ¿verdad?, está conformado por esas 4 Fs. Bueno, como ocurrió con otras instituciones alemanas, en el año 45 y a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el club fue considerado propiedad enemiga y fue expropiado. Se le quitó su personería jurídica y se limitaron sus actividades. Y recién en el año 1953, durante la segunda presidencia de Perón, la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes fue devuelta a sus socios. A la ceremonia de restitución de bienes acudió el propio presidente Perón, y eso lo recuerdan muchos de nuestros entrevistados. Cuando nos contaron cómo era esto, ¿sí? Tratamos de, bueno, poder ahondar un poquito más en el tema, y nos encontramos con estas fotos maravillosas que nos ha enviado, por ejemplo, Edgardo Albrecht, a quien le estoy agradecido. Acá lo podemos ver a él, por ejemplo, con traje de baño al borde de la pileta, o en su equipo de handball, de infantiles o de cadetes menores. Muchos de ustedes recordarán que en esa pileta varios de estos niños aprendieron a nadar con el inolvidable y temperamental Onkel Zuck. Por otro lado también podemos ver a Perón, ¿no?, restituyendo los bienes
Estas son publicaciones que están disponibles en el club, ¿sí? Y también una foto que, bueno, me parece también particularmente conmovedora, que es esta que estoy señalando aquí, donde ya se ve la construcción, ¿verdad? Que veíamos recientemente, ya más avanzada, pero por supuesto con un campo alrededor que, bueno, ahora se ha transformado en calles y, bueno, ha crecido el club y ha crecido también la aldea. Hablando de aldeas, hablemos un poquito también del mito de las dos aldeas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en realidad existió una concepción muy difundida entre los estudiosos del exilio alemán y en especial de la comunidad alemana en Argentina en las décadas 1930 y 1940, según la cual una separación tajante y estricta entre esos alemanes, digamos, en razón de su adhesión o no al nacionalsocialismo. Conocida es la historia de que el Partido Socialista Argentino tuvo raíz en el Club Vorwärts, de raigambre alemana. Fíjense ustedes este extracto, ¿sí?, que a la vez tomó el historiador Hermann Friedman, que quisiera compartir en voz alta. Verdaderamente existen dos aldeas, la republicana y la nacionalsocialista. A saber, nosotros tenemos un teatro, los otros también tienen uno. Tenemos cada uno un diario, cada uno una escuela, asociaciones, conferencias, en una palabra, un mundo alemán y un ambiente alemán. Pero la separación es tan absoluta que en una aldea se puede olvidar que la otra existe. Bueno, Friedman lo que hace básicamente es matizar esta situación, ¿no? Diciendo que, bueno, muchas veces hay una innumerable cantidad de hechos que por lo menos, ¿sí?, moderan esta existencia de dos mundos incomunicados. Y podríamos decir, parafraseando a Friedman, que el hecho de que este interlocutor esté indicando las características de los alemanes antinazis da la pauta clara de que tiene conocimiento de lo que ocurre en la otra aldea. ¿Por qué digo esto? Porque en Quilmes se manifestaba esta situación de la siguiente manera. La Perlita, del Club Vorwärts, ¿sí? Para aquellos que no saben, La Perlita estaba ubicada donde actualmente se encuentra una clínica de salud en Quilmes Oeste, específicamente entre las calles 1 de Mayo, San Mauro y General Hacha, ¿sí? Este predio que, bueno, en realidad tenía que ver específicamente con también la posibilidad de realizar deportes y también tener actividades culturales, ¿sí? De alguna manera, ¿sí?, expresaba también los intereses, si quieren ustedes, y las concepciones de un sector de la comunidad, ¿sí? Tal es así que yo hice un pequeño extracto del libro de Alfredo Bauer, ya fallecido, a quien también tuve el gusto de entrevistar. No podemos dejar de mencionar a Bauer La Quinta de la Perlita en Quilmes, porque había sido adquirida a pedido de la juventud en 1932, dando un auge inusitado a la actividad deportiva. En la Quinta, bueno, en las instalaciones deportivas, no solamente se hacían actividades, sino también, bueno, por supuesto se fomentaban, actividades deportivas, sino también se fomentaban actividades de tipo cultural, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que decir que si bien quedó fuera de esta trilogía que elegí al principio, este libro que estoy acercando y que se ve ahí, el surgimiento de los socialistas alemanes y el nacimiento del movimiento de trabajadores en Argentina, es un libro que está editado también en la Argentina por el CEDINSI, y bueno, en este momento no lo puedo mostrar, ustedes lo deben estar viendo, ¿sí? Es este que estoy señalando aquí.
y está editado en alemán y en castellano, ¿sí? Ustedes dan vuelta al libro, ¿sí? Y el libro aparece, aparece, no se revela en castellano. Y bueno, por último, ¿sí? Voy a ir abordando ya lo que tiene que ver con nuestro colegio específicamente, ¿sí? El Colegio Alemán de Quilmes. La Sociedad Educacionista Alemana de Quilmes se funda también en 1898 junto con la Congregación Evangélica del Río de la Plata, ¿sí? Cuando los trabajadores de la cervecería Quilmes pensaron en la educación de sus hijos con la idea de darle continuidad, ¿sí? Y preservación a las costumbres y el idioma de su tierra natal. Fíjense que la escuela fue pasando por una serie de locaciones. Tempranamente estaba sobre lo que es la actual calle Irigoyen, con solo 12 alumnos. Posteriormente se trasladó a la calle Rivadavia 25. Hoy allí hay, además de un edificio, bueno, una empresa, digamos, de, de, de electrodomésticos muy conocida, digamos, bueno, se pueden adquirir distintos objetos, ¿sí? De ese tipo, ¿saben? Televisores, computadoras, como por supuesto no voy a dar la marca, pero bueno, saben ustedes que ahí estaba también, o estuvo en algún momento, el Colegio Alemán de Quilmes, ¿sí? Recién en el año 1912 el colegio va a abrir sus puertas porque como ven ustedes tienen alguna variación en cuanto a la cantidad, la matrícula de alumnos, ¿sí? Pero a partir de 1912 ya abre en Moreno 769. Eh, Fíjense ustedes ahí cómo estaban anunciando la construcción de un nuevo edificio, ¿sí? Estamos construyendo. Y bueno, lo que ocurre es que si miramos con atención, quizá podemos reconocer ese edificio, que en el 36 pasó a llamarse Siegfried Schule, ¿sí? Y que del 42 al 45 llevó el nombre Ricardo Wagner, ¿sí? Fíjense un detalle que no me parece menor, ¿no? Aquí tienen ustedes el Congreso de Tucumán, ¿sí? Por supuesto, en alemán, ¿sí? Bueno, así aprendían nuestros niños. Quiero agradecer a la profesora Raquel Gail por este material, siendo que ella trabaja en el archivo Silvia Manuela Gorleri, que es el archivo del Colegio Normal de Quilmes, con quienes estamos haciendo un gran trabajo y quienes nos están aportando muy buena información, ¿sí? Sucede que nuestra amistad nos lleva a justamente abordar temas que para el pasado del colegio alemán fueron muy espinosos, porque como aquí estamos viendo, en el año 45 el gobierno nacional, presidido por Farrell, confisca los bienes del colegio, aduciendo que se trataba de una propiedad enemiga, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad educacionista alemana se vio desposeída de sus instalaciones e impedida para cumplir su misión. El edificio fue ocupado entonces por los Boy Scouts y después por el Sindicato de Textiles. A partir del año 1949 queda a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, que lo destinó al Jardín de Infantes de la Escuela Normal. Mientras, y con el fin de poder continuar sus actividades, se dictaron clases en la Sociedad Alemana de Cultura Física y el Club Social y Deportivo Bernal. Recién en 1956, la comisión directiva compró el terreno de la calle Sarmiento y una casa de madera en donde se instalaron apenas 4 aulas para volver a comenzar. Ya para el año 1957, el Ministerio de Educación pide que le presenten distintos nombres de personalidades de ascendencia alemana. De la serie de propuestas que se hicieron, se termina eligiendo el nombre del naturalista germano argentino Eduardo Ladislao Holmberg, ¿sí? Tercera generación, ¿sí? De argentinos alemanes, siendo que su abuelo, ¿sí? Era Eduardo von Holmberg, ¿sí? El barón von Holmberg, quien en su llegada a la Argentina se puso al servicio de la revolución y peleó bajo las órdenes del general Belgrano en el Ejército del Norte.
cómo fue esta historia y cómo continuó esta historia. Quiero agradecer específicamente a Margarita Baudonet. Quiero agradecer también a cada uno de los que me enviaron, y no quiero olvidarme, ¿sí? Pero también a Mónica, Haman, ¿sí? Repasemos un poquito qué es lo que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la reanudación de clases el 21 de mayo de 1956 en el edificio de Sarmiento, ¿sí? Tenemos también una foto de justamente la fiesta de la juventud, ¿sí? Con, en este caso, Brigitte Hamann, ¿sí? Que está luciendo orgullosa su traje tradicional, siendo posible esto después de mucho esfuerzo, ¿sí? No quiero detenerme, pero puedo asegurarles que detrás de cada una de estas fotos que me envió cada uno de mis amigos y amigas, que, bueno, excedería el marco de la charla o no, pero sí hay un factor común que quiero destacar, que es el inmenso esfuerzo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de Luis Bigman y Juan Carlos Fogel, que, bueno, están muy contentos ahí dándose la mano porque ellos pudieron completar su trayectoria desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria en nuestro colegio, ¿sí? Y tenemos también, además de, bueno, a Marga recibiendo orgullosa su medalla de egresada, que está poniendo su mamá, el viaje de los chicos por Europa en el año 67. Miren qué cancheros que están ahí, girando por España, una gira de 3 meses que sin duda debe haber sido inolvidable. Esta promoción, que también aparece en el margen inferior derecho, ¿sí?, de esta filmina, es también la primera promoción, y por eso la he elegido, que rindió el examen internacional en idioma alemán, que es el Sprachdiplom. Y para finalizar, una breve mención y agradecimiento también a Norberto Bigman por haberme enviado la información y las fotos. Otras instituciones de importancia, por supuesto, no puedo dejar de nombrar al Club Alemán de Bernal, ¿sí? El Club Alemán de Bernal, que tiene un espíritu similar al de sus fundadores, que trataron de mantener las tradiciones alemanas con las que sus socios crecieron, en definitiva. Saben que es un club donde se come muy bien y hay muy buenas fiestas a lo largo de todo el año, ¿sí?, de las cuales hemos participado. Además, bueno, de la riquísima cerveza que se toma allí. Es un club fundado por los alemanes suavos del Danubio, que llegaron al país hacia fines de la década del 20, pero también en los años siguientes, ¿sí? Para 1944 ya contaba con 130 asociados. En 1953, con el esfuerzo de los socios, se inauguró la sede propia, que hoy está en la calle Moreno de Bernal, no la calle Moreno de Quilmes, ¿sí?, donde el club funciona hasta el día de hoy. Y como les decía más temprano, fíjense la cantidad de fiestas, de otoño, del chancho, fiesta aniversario, de la primavera, fiesta de la cerveza y fiesta de fin de año, donde ya no solamente se bailaba, sino se preparaban además almuerzos con comidas típicas, goulash, chorizo casero, chucrut, sopa de casamiento, ¿sí? La idea es apuntar y poder convocar permanentemente a socios y continuar. Fíjense este detalle, ¿no? Se compraba simbólicamente una porción de la tierra, de los metros cuadrados, ¿sí?, que iban a fomentar, ¿sí?, la simiente de lo que fue luego este club. Quedan temas fuera de agenda, lamentablemente, o podemos decir temas para otra charla. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con la gastronomía y el comercio en Quilmes da directamente para otra charla, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con la presencia del sindicato Cóndor y todo lo que tuvo que ver con lo que hoy es el área material IMPA, desde donde partían vuelos, ¿sí?, desde Quilmes, ¿sí?, a Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente no pude
no pude abarcar todo lo que hubiera querido, y eso también prometo y me comprometo frente a Germán Lerche, que es el presidente de nuestra comisión directiva de la Sociedad Educacionista Alemana, y que es quien me ha pasado el material, a tributarlo y en cualquier momento volver sobre ese tema que también me resultó extremadamente interesante. Para finalizar, quería hacer una breve reflexión acerca de los documentos. Muchas veces sucede que aparecen cosas en mudanzas, en casas, en distintos lugares, y a veces uno termina, bueno, conectando o incluso no sabiendo muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Y como aparece ahí, ¿no? Mucha gente quizá no sabe y lo tira. La idea es no los tires, ¿sí? Porque existe el Centro de Documentación de Inmigración de Habla Alemana en la Argentina, que funciona en la Universidad de San Martín. De hecho, yo aquí les estoy acercando las charlas del ciclo de agosto 2020, donde ustedes mismos se pueden inscribir previamente. Envío un saludo a Roberto Liventhal, quien está en la coordinación junto a Regula Roland. Y por supuesto recomiendo fuertemente cada una de estas charlas que trabajan sobre cuestiones de arte, también de política, de ciencia y de género. Tener en cuenta que el Centro de Documentación recibe folletos impresos, libros, cartas, documentos como pasaportes, cédulas viejas, certificados de nacimiento, biografías, grabaciones, fotografías, todo lo que se te ocurra, y que sirva para preservar parte de la historia de germano-parlantes en la Argentina, ¿sí? Para investigaciones y para investigadores futuros, ¿sí? Vielen Dank, muchas gracias. Buenísimo, Guille. Bueno, te comento que en el chat hay un montón de felicitaciones y agradecimientos por la charla. Bueno, voy leyendo y gracias por los agradecimientos. Nati, no sé si... Sí, acá preguntan si podrías repetir la historia del barón von Holmer. Ah, bueno, cómo no, cómo no. Sí, bueno, es una pregunta interesante y tiene que ver, me parece, con este tema también. En realidad, von Holmer es originario de lo que hoy sería Austria. Él tuvo formación prusiana, y efectivamente llega en el año 1812 en la fragata Canning junto con don José de San Martín y también Carlos María de Alvear. Inmediatamente se pone a las órdenes del general Belgrano, y específicamente va a tener un desempeño muy potente al frente de la artillería, ¿sí? Para aquellos que desconocen, les estoy hablando justamente de los elementos más pesados, de los cañones, por ejemplo, que el mismo Holmberg decidió fundir. Tenemos que saber que los cañones del ejército patriota, ¿sí? Los hizo un alemán, o por lo menos los primeros, ¿verdad? Y de alguna manera no solamente va a crear la primera infantería, sino también después la primera compañía de zapadores, ¿sí? Tan importante para lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? De la logística de los ejércitos. Es verdad que Holmer tenía una disciplina muy marcada, que hacía que muchas veces entrara en contradicción con, bueno, justamente los soldados que conformaban el Ejército de la Independencia, y tenemos que decir también que el propio Belgrano tuvo que finalmente desplazarlo por lo que se había considerado, de hecho, un exceso de rigor y quizá alguna desobediencia, ¿sí? Al mando del general. Pero de todas maneras hay unos datos curiosos, como el hecho de que Holmer haya sido quien el 25 de mayo de 1812 en la Basílica de San Salvador de Jujuy haya portado el primer estandarte de la bandera argentina, haya estado presente en su bendición, y bueno, ese momento quedó inmortalizado también en un hermoso vitral
que está disponible en la Catedral de Jujuy. Perfecto. Acá Denise pregunta, o consulta, me gustaría saber si más allá de sus propias instituciones basadas en la afinidad de origen, hay conocimiento acerca de la participación de los alemanes residentes en Quilmes en otras formas de sociabilidad local, perdón, como por ejemplo las sociedades cosmopolitas. Y agradece también la charla. Bueno, muchas gracias también por la pregunta y vamos a decirle que muy bien, que ahí hay un tema, hay lo que se dice como una beta, ¿verdad? A ver, en Quilmes también está la comunidad inglesa y recuerdo que en algunas de estas mesas y de conversación alguna vez surgió esta idea de pensar justamente cómo estas comunidades, ¿no? La británica y la alemana, tenían momentos de mayor tensión o distensión muchas veces, justamente parafraseando al Perín, ¿no? De cara a la tormenta del mundo, ¿no? Cuando las cosas se ponían tensas, bueno, acá también, ¿no? Y ese realmente es un tema que está pendiente de ser tratado. La relación entre la comunidad inglesa y la comunidad alemana, ¿sí? En definitiva, entre las dos guerras mundiales, ¿no? Natalia. Bueno, Régula también pregunta, si fuese posible, me interesaría que Guillermo hable también del pastor Nelke, cuyo último destino fue Quilmes, sucesor de von der Trenke. Sí, mirá, no creo que pueda profundizar mucho, por lo menos ahora, porque lo tengo anotado ahí. En realidad estaría, no sé si sería al revés, porque no puedo dejar de decir que es muy potente para mí estar haciendo una ponencia donde prácticamente todas aquellas personas que considero mis maestros están, digamos, compartiendo la charla. Quizá, no sé si la propia Régula puede hacer un aporte desde ahí que seguramente pueda ser mucho más rico de lo que pueda entregar yo, realmente. Régula, bueno. En este momento no es realmente una pregunta, es decir, yo solamente sé que él estuvo décadas todavía en Quilmes, ¿no? Después de una larga trayectoria que comenzó en 1903, llegando acá, fue el primer Wanderprediger de la congregación evangélica. Y después estuvo varios años en Montevideo. No sé si directamente llegó de Montevideo para acá, eso no lo recuerdo, pero estuvo después en Quilmes, no sé, hasta los años 60 me parece, no sé cuándo murió este hombre. Bien, y bien. Está visto más bien como un nazi, pero no sé hasta cuál punto eso tiene razón de ser, así que eso quizás valdría la pena investigarlo un poco más. Tampoco recuerdo bien qué dice Sorsín sobre Nelke, que Sorsín debe haber puesto algo en ese libro de los 100 años de la iglesia, ¿no? ¿Lo conocés? Lo conozco, Regula, sí. Estoy pensando en Arturo Blateski, quizá, como quien seguro nos va a poder aportar información sobre eso. Fantástico, hecho, sí. Sí. De hecho, tomo la sugerencia, le voy a plantear la pregunta y bueno, te mando todo lo que tenga vía mail, ¿cómo no? Buenísimo, gracias. Por favor, Régula también. Te quiero agradecer muchísimo, Guillermo, ¿cómo se dice? Siento que sos un mejor portavoz nuestro de lo que lo somos nosotros mismos. Muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Inspira mucho, esa es la idea, ¿no? Y bueno, yo siempre lo dije, acá retomando un poco, y que también está presente Nilda Ramos, ¿no? En el libro de Nuevos aportes a la historia de Quilmes y de la comunidad alemana, Nilda mismo en un apartado conversa sobre la posibilidad justamente de bueno, pensar el colegio alemán desde una perspectiva en definitiva no alemana, ¿no? Y yo lo único que puedo decir es, siendo de hecho mármol de apellido, ¿no? Pero quilmenio, y ese es el punto donde yo realmente insisto, ¿no? No es la cuestión de Alemania por Alemania, sino cómo me pienso yo desde el pasado y cómo proyecto el futuro desde mi ciudad.
y te acordás que alguna vez lo hablamos, atravesando creo que el portal entre el cementerio Entre los cementerios. británico, ¿te acordás? Y Sí, el sí, sí. cementerio, en el aniversario de la finalización de la Primera Guerra Mundial, que se abrió ese portón entre dos cementerios, le cuento a la gente, ¿no? El británico y el alemán, donde se había construido durante mucho tiempo un muro separándolos, ¿sí? La verdad que pudimos atravesar ese portal y mientras íbamos atravesando el portal íbamos conversando de esto, ¿verdad? O sea que era como una doble revelación, ¿no? Era por un lado, ¿no?, romper los muros, ¿no?, literales, ¿no?, que nos estaban llevando de un lugar a otro finalmente, y también en ese mismo momento íbamos conversando sobre un tema que, insisto, parece algo como menor o que, claro, una verdad de perogrullo, pero claramente no. Yo tengo y estoy cada vez más convencido, digamos, de que el tema alemanes en Argentina tiene su propia especificidad, ¿no? Y eso hace que, bueno, que despierte esta pasión. Estoy muy, muy contenta con tu labor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí también, Mario, bueno, Germán Lerque consultaba justamente sobre que comente la reunión de los cementerios en Chacarita, que bueno, creo que estabas hablando recién, Guillermo, ¿no? Sí, quizá a Germán le diría, si no nos cuentan en dos palabras lo que no pude llegar yo a preparar en el Power, ¿sí? Aunque sea como una breve mención, la verdad que me gustaría. Dale, ya habilitamos a Germán para que, muchas gracias, por lo menos le pedimos que habilite, para que pueda contarnos. Perfecto. Bueno, mientras tanto te digo, ahí está. Ahí estoy. Ahí está. Ahí estoy. Bueno, gracias, Guille, te felicito por lo que comentaste y la historia. De la historia entre alemanes y británicos, puedo decir, yo soy integrante también del directorio o la junta directiva de la FAC, la Federación de Asociaciones Argentinos Germanas, y estamos en excelentes relaciones con la comunidad británica. Digo más, el presidente de la comunidad británica es amigo mío de hace 40 años. Y estamos estrechando vínculos constantemente y aprendiendo unos de otros. Por otro lado, la pregunta, ahí Roberto, y vos referías a eso, que Roberto pregunta, ¿había otras industrias en Quilmes? Yo creo que da para una charla más lo que hay de industrias, o que hubo de industria de origen alemán en Quilmes. Vos la mencionaste, la IMPA, que en sí era la base de lo que después fue la Lufthansa, cuando cruzaban el Atlántico en 4 días, con bases flotantes entre medio, un vuelo de Europa a Argentina 4 días y llevaban el correo postal. Y desde Quilmes salían los vuelos regionales a Santiago de Chile, a Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Bahía de Blanca. Eso pasó a la Fuerza Aérea con la expropiación del año 45. Y después hay varias industrias, si recuerdan, una donde está hoy el Carrefour, que era Crisoldini. Después había industrias químicas de origen, o sea, Bayer tenía participación y otras más. O sea que todo eso con la nacionalización de empresas en el año 45, 46, en parte se perdió el origen o volvió de otra manera. Pero vamos a juntar material para que pueda dar una charla sobre eso en particular. Buenísimo. Felicitaciones. Buenísimo. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Guille, acá preguntan también, bueno, 2 preguntas en una. ¿Cuál fue la razón del por qué deja de existir el club de Forwards? No sé cómo se pronuncia. Y por otro lado, bueno, si vos tenés Instagram para poder seguirte. Ah, qué bueno. Sí, en realidad el Forward no desapareció, sí se incorporó, digamos, al Partido Socialista, y eso fue de alguna manera una de las cuestiones necesarias, ¿no? Comenzar, de hecho, empezar a difundir en castellano, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente esto después fue el periódico La Vanguardia,
¿no? Y las organizaciones sindicales que iban de la mano también. Pero el club no desapareció, siguió vigente a lo largo de todo el siglo XX. Por supuesto, no tuvo la potencia que tuvo a principios del siglo XX, pero las actividades culturales continuaron por lo menos hasta bien entrado la década del 80 del siglo XX. Así que, y si quieren saber más sobre eso, pueden visitar, por ejemplo, el archivo del CEDINSI, que es el Centro de Investigación de Izquierda, digamos, donde ahí están microfilmados todos los primeros periódicos del Forbert. Y bueno, una pequeña minuta sería también conseguir este libro que mostraba más temprano, ¿no? El de... Permiso, un segundito, ¿eh? Que lo vuelvo a mostrar acá, no sé si se ve, perdón, estaba mostrando al revés, que era lo que les comentaba recién, que ahí, así está en castellano, y si lo doy vuelta, ven, está en alemán. ¿Sí? Aquí lo que tienen es una importante contribución a la historia del movimiento obrero, o de los alemanes al movimiento obrero argentino. Es un libro que se editó en Argentina y en Alemania. En Alemania lo editó el Instituto Iberoamericano de Berlín, con el que nosotros también estamos tratando de fomentar relaciones. Mario pregunta sobre Karl, voy a hacerlo con mi único amigo alemán estudiado. Karl Wilhelm Mayer, ¿fue director de secundario? ¿Tenés alguna...? No, sí. No creo que sea yo, la verdad, más que, claro, el que le pueda, gracias, Ale, si no soy yo, no. Pero no, en este momento no le puedo responder. Pero bueno, las cosas que realmente acá a mano no tenga, me comprometo a buscar información y las podemos enviar después con gusto. No hay problema. Adriana preguntaba si se puede visitar la congregación evangélica. ¿Tenés idea, horarios o algo? Sí, yo creo que cuando estén dadas las condiciones no hay ningún problema, porque de hecho, bueno, funciona allí mismo el jardín maternal Los Angelitos, y los va a recibir seguramente Norberto Pinto. En este momento no hay nadie de la iglesia evangélica porque ellos ahora, mientras nosotros estamos en la charla, están en un sínodo. Y Norberto, bueno, se excusó porque, bueno, justamente tenía que participar de manera virtual y no podía, pero también podemos averiguar los horarios y los podemos acercar. De todas maneras, sí, es posible y con gusto la van a recibir, Acá pregunta Silvia Schul, dice, vos dijiste los suavos de Danubio llegaron hasta qué año a la Argentina, porque dice el padre llegó en 1948. Claro, bueno, hay registros que veíamos que ya digamos, teníamos temprano desde la década del 20, pero se potencia, que es donde justamente viene también Mishko, ¿no? Sobre todo después en el 44-45 hay también ¿cómo se dice? Una revitalización, ¿sí? Fíjense que ustedes, unos datos, ¿no? Pero entre el 33 y el 45 vinieron a la Argentina más o menos 40.000 personas, ¿no? Justamente, bueno, desplazados por los problemas políticos de Alemania, ¿no? Y después de ahí ya es como que, por supuesto, después del 45 empieza en franco descenso, ¿no? Bueno. No, unas aclaraciones sobre la Grisoldini, habían puesto que antes era Crefin, y unos datos sobre Mayer bueno, también, pero bueno, serán acabo de leyendo después, y sí. Muchos saludos, la verdad que muy agradecido, agradecido por el interés, vuelvo a decir lo mismo, para mí que casi 70 personas ahora estemos hablando de la comunidad alemana en Quilmes, me parece realmente fabuloso. Termino de confirmar que es un tema que, como cuando empezamos, lejos de no despertar interés, al contrario, esto evidencia que hay mucho por hacer, que hay mucho por conocer también. Y bueno, nuevamente agradecerle a todos y cada uno de ustedes por haber asistido y sobre todo a aquellos que me pudieron gentilmente abrir las puertas de sus hogares,
estar conmigo, conversar, son horas de trabajo y de entrevistas, pero realmente de un aprecio inconmensurable. Estoy muy agradecido a cada uno de los miembros de la comunidad que me pudo facilitar una partecita de su historia para hacerla, digamos, toda nuestra, ¿no? Toda una historia de Quilmes. Como solamente un 3% sobre el total de los migrantes, ¿no? O de los inmigrantes a nuestro país, solo un 3% de inmigrantes son germanoparlantes, y tenemos todos muy en claro que el impacto de esa migración supera por lejos los términos cuantitativos, ¿no? O sea, en criollo solo un 3% y realmente una cosa fabulosa, ¿no? En cuanto al aporte cultural, deportivo, musical, y por donde realmente mires, realmente hay un alemán. Iba a terminar con las preguntas, pero surgió una interesante justo cuando estás terminando, Guille. Mateo pregunta si hay también una comunidad de germanoparlante austríaca o está unida con la alemana en Quilmes. Buena consulta, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, muy buena la pregunta. No en Quilmes, y de hecho hay una comunidad austríaca también. Está el Club Austria en Vicente López, que bueno, también hay una cancha de bolos. Por supuesto no es tan linda como la nuestra, pero bueno. Sí, y ahí también espero que cuando se den las condiciones podamos ir, porque se come muy bien. Pero eso, bueno, queda un poquito más lejos. Pero sí, claro, la comunidad austríaca también está presente, sí. Y ahora que hablaste de bolos, alguien preguntó, y con esto, bueno, creo que vamos terminando, pero alguien preguntó la dirección de la cancha de bolos de Schultz, perdón. Muy bien, sí. Me había olvidado. Bueno, la cancha está en el club alemán, que es French, sería Irigoyen, ¿no? Claro, French Irigoyen, sí. French Irigoyen, es la Jan Heide. Parecería como que está un poco oculto, hay que buscarlo, pero la clave es mirar una puerta color verde, que si uno mira con atención, tiene la bocha y tiene el pilo ahí. Atraviesa esa puerta y bueno, empieza un mundo nuevo. Y lo más pedido, antes de terminar en serio, es tu Instagram. Lo pidieron varios, perdón, así sí. que... ¿Cómo no? Ahora lo anoto acá, que es guille.mármol. Y ahí, y con eso me buscan así y ahí estoy. Perfecto. Guille.mármol. Listo, bueno, Guille, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que los mensajes son bárbaros de muchísima gente de la comunidad muy emocionada y que te agradece muchísimo. Vos lo estás leyendo también, así que lo vemos. La verdad, muchísimas gracias. Yo me siento... No, quiero agradecer a la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, Ale, también, porque nosotros ingresamos a la Junta mañana, 1 de julio, que es el Día del Historiador. Se cumple un año de mi ingreso a la Junta. Yo le pedí a nuestro presidente de comisión directiva, viendo que nuestra Junta de Estudios Históricos tiene 80 años, que era necesaria la difusión en nuestro distrito de los aportes de la comunidad germanoparlante. Y por eso le solicité mi ingreso como representante. Nosotros sabemos que la Junta se conforma por instituciones, no se conforma, digamos, por una cuestión nominal, o sea, no son personas, sino que son representantes de instituciones, y la Junta me ha aceptado a mí como, bueno, integrante y miembro para de alguna manera poder estar haciendo lo que a un año de haber entrado exactamente estamos compartiendo hoy. Así que al contrario, gracias Ale, gracias a Ernesto, gracias Natalia. Quiero, no me quiero extender para saludar a todo el resto de los colegas de la Junta, pero bueno, gracias por el espacio también, y creo que de esta manera estamos cumpliendo con lo que le habíamos prometido a nuestra comisión directiva, ¿no? Que era preservar, difundir el patrimonio, potenciar todo lo que podamos, ¿sí? Los lazos que nos conectan con nuestra historia, como dije más temprano, para proyectar el futuro. Así que muchas gracias. No, por favor, es muy importante para la Junta contar con miembros de varias instituciones culturales de Quilmes y obviamente de la comunidad alemana, la sociedad educacionista alemana como vos y como la institución a la que representás.
Bueno, me presento, aunque estamos ya en la despedida, yo soy Alejandro Giboso, el coordinador general de la Junta. Agradezco, bueno, a Guillermo nuevamente, a Natalia también por hacer de anfitriona hoy. Bueno, esta charla fue parte del ciclo de charlas, de conferencias, perdón, históricos regionales 2020. La Junta viene organizándolos desde hace 2 años. Continúa el ciclo, están todos invitados, ya saldrán las publicidades o los avisos. El viernes que viene, 7 de agosto a las 18, con la charla que dará Ignacio Berrino, representante del Archivo Histórico del Instituto Sagrada Familia. La misma tendrá como título Dejando Huellas a 91 años de la obra Nazarena en Quilmes. Y bueno, si nos quieren seguir, tanto en Facebook como en Facebook es Junta de Estudios Históricos, la página. En Instagram, Junta Histórica Quilmes, Junta de Estudios Históricos de Quilmes, perdón, y en Instagram, Junta Histórica Quilmes, también para seguirnos. Ahí ponemos novedades y siempre algún datito sobre la historia de nuestro distrito, ¿no? Y bueno, al principio de la charla, también, bueno, esta charla, aviso también, para quien quiera repetirla o entró tarde o no pudo verla completa por algún tema técnico, que siempre suele pasar con estas charlas virtuales. Calculamos que seguramente sobre el fin del domingo vamos a poder subirla a nuestro canal de YouTube, que también es Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Ahí están subidas ya las charlas que se han dado hasta ahora, incluyendo el video que pusimos al comienzo, que es el video institucional por los 80 años de la Junta, y que lamentablemente por un problema técnico mío, que era el encargado, salió sin sonido, así que, bueno, despido a todos y los invito a verlo. Es cortito, es 1 minuto 40, así que me gustaría que lo vean con sonido como corresponde, y de esa forma, bueno, sí, terminar la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos y, bueno, nos vemos en la próxima. Con el objetivo de realizar estudios de carácter histórico argentino y en especial vinculados al partido de Quilmes, el comisionado municipal Fernando Pozo decreta la creación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, siendo su primer presidente el doctor José Cravioto. Investigación, debates, homenajes, relevamientos, ponencias, publicaciones y asesoramiento histórico son algunas de las numerosas actividades que realizan los miembros de las distintas agrupaciones históricas que la integran. Junta de Estudios Históricos de Quilmes. 80 años haciendo historia.